voy pasando una materia y ustedes lo relacionan de repente con una experiencia familiar, de vida, etcétera, ¿verdad? No tengan ningún problema en decírmela, ¿ya? Todo lo contrario, se agradece porque así vamos enriqueciendo un poco esto y no solamente hacer un monólogo mío, ¿ya? Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Pueblos indígenas de Chile. El objetivo de la clase es identificar y relacionar los principales elementos culturales de los pueblos indígenas de nuestro país, ¿ya? Eh, Parto señalar de que el mundo indígena nuestro es bastante más amplio de lo que se piensa, ¿ya? A veces equivocadamente se reduce a la etnia mapuche, ¿no es cierto? Que es por razones históricas, incluso hasta emotivas, evidentemente nos da una identidad. Yo me fijo que a veces, por ejemplo, de repente en ciertas competiciones extranjeras, ¿verdad? Así como nosotros los peruanos le decimos entre los epítetos incas, o los incaicos, ¿no? O el equipo incaico, por ejemplo. Yo he escuchado relatos extranjeros de partidos, por ejemplo, que se refieren a equipos chilenos como los mapuches, porque uno asocia, o a veces en el mundo cultural, muchas veces se asociaba eh, pueblo, país, frente a tal vez la etnia indígena más importante, ¿ya? O más trascendente en el tiempo. Uruguay, por ejemplo, charrúas, ¿ya? Incluso casi charrúa viene siendo hasta casi un gentilicio de los uruguayos, ¿verdad? Y eso, Paraguay, por ejemplo, los guaraníes, ¿m? El conjunto guaraní, uno dice, el país guaraní o de los guaraníes. Y sépanlo, paradójicamente hablando, los guaraníes en su gran mayoría ya no viven en Paraguay. Los guaraníes actuales, la etnia guaraní, vive en Brasil, fíjense. Están entre todo brasileño y no guaraní, y no paraguayo. ¿Se dan cuenta? Pero quedó una identidad. Incas con Perú, charrúas con Uruguay, ¿verdad? Guaraníes con Paraguay, mapuches con Chile. Pero vamos a ver ahora que el panorama indígena étnico en el caso de Chile es bastante amplio. Ya, partamos por las características generales para ir después irnos adentrando en el detalle. Los pueblos indígenas de Chile son los pueblos amerindios, uno polinésico, que habitan o habitaron el actual territorio de este país, desde la llegada de los conquistadores españoles, eso fue en el siglo XVI. Bueno, el concepto amerindio es un vocablo, más bien un neologismo, creado, ¿verdad?, a partir de la conquista española, ¿cierto? Y los años posteriores. Claro, porque como ustedes se lo han tratado ya muchas veces, ¿verdad? El que propicia este rol histórico fue Cristóbal Colón, ¿cierto? Él pensaba que estaba la India, que había llegado a la India, o que estaba cerca de las Indias, que en ese tiempo se decía en plural, de verdad, las Indias. Es decir, las Indias en esa época era decir, ¿no es cierto?, Asia, ¿ya? Las Indias. Bueno, entonces cuando finalmente llega, desembarca, ¿verdad?, en la isla de Guanaani, ¿verdad? Hoy día se piensa que eso queda en el Caribe, ¿ya? La actual isla de las Bahamas, Watling. Bueno, se cree que a esa isla llegó Colón. Él llamó indios a sus habitantes, en la idea equivocada, ¿verdad?, que había llegado a la India. Bueno, él después, ¿verdad?, remonta o recorre el mar Caribe, este mar, ¿verdad?, que ahí separa Norteamérica, Centroamérica de Sudamérica. Y en el tercer viaje, Colón desembarcó en tierra firme, en terreno de Venezuela. Ya yo siempre le digo a mis amigos y hermanos venezolanos, ¿verdad?, que ese aspecto tienen como un orgullo, digamos, como nación, en que el primer país de tierra firme en donde Colón desembarca fue Venezuela, ¿ya? Venezuela, el tercer viaje. Antes solamente había desembarcado en islas, ¿cierto? Watling o Guananí, ¿verdad? Después llamada San Salvador, las islas de Santo Domingo, la isla de Cuba, que llamó la Española, ¿verdad? Después el recorre la costa centroamericana, y en el cuarto viaje, ¿verdad? También se adentró lo que dice el Golfo de México. Bueno, Colón, ¿verdad?, le llama equivocadamente indios a estos habitantes. Y después, cuando Américo Vespucio reconoce que esto no es la India, esto no es un continente, ¿verdad?, conocido, sino que es un nuevo mundo. De hecho, por ahí en uno de sus escritos, él habla del novis orbis, es decir,
Nuevo Mundo, la Nuevo Orden. Eh, Su nombre, Américo, por Américo Vespucio, ¿verdad?, queda adentrado en el nuevo continente. Recuerden ustedes que existía y existe la tendencia o la convención geográfica de nombrar a los continentes en femenino, ¿cierto? Porque la tierra, por eso es femenino, la tierra, ¿no es cierto? Las tierras, eso es femenino, ¿verdad? Por eso viene Europa, Asia, Oceanía, Australia, bueno, Australia no es un continente, es un país que forma parte de Oceanía, Antártica, América, ¿cierto? Son 6 continentes. ¿Mm? Y los océanos en masculino, Atlántico, Pacífico, Índico, glaciar ártico, glaciar antártico, ¿ya? Entonces, amerindio, ¿verdad?, sería como la unión de este rol original de Colón, de decir indios a los habitantes de América, ¿verdad?, y unirle al nuevo nombre que ya se había adentrado. El geógrafo alemán, ¿verdad? Martin Waldseemüller, ¿no? Él en un atlas, él sin tener un nombre eh, proclamado, aceptado de este nuevo continente y acordándose que había sido Américo Vespucio, quien lo bautiza como un nuevo mundo, él le puso la tierra de Américo, o las tierras de Américo, y después quedó América. ¿Ya? Ese es el original. Entonces, amerindio sería aquellos sin indios, que no lo son tal, pero que viven acá, que viven en América. Ahora, de estos pueblos hispánicos, varios han seguido existiendo hasta el siglo XXI, pero otros se han extinguido o han sufrido disminuciones irreversibles en sus poblaciones, porque sus miembros abandonaron su cultura y se integraron a la cultura dominante, o porque murieron a causa de nuevas enfermedades, guerras, genocidios, etcétera. ¿Ya? De hecho, la causa de la disminución de la América amerindia, ¿no es cierto?, aborigen, son varias. El genocidio es una de ellas. Entendiendo por genocidio, hay que definirlo bien claro que es el genocidio, porque se usa mucho, ¿verdad?, en términos, ¿verdad?, sociopolíticos, con genocidio. Bueno, el genocidio es cuando un Estado intencionadamente decide terminar o exterminar una raza, una etnia. Y aquí en América hubo genocidios, sí, los hubo, ciertamente. Negarlo, ¿verdad?, sería una insensatez histórica. El Estado norteamericano, por ejemplo, Estados Unidos practicó genocidio con sus tribus aborígenes, ¿cierto? Yo tiempo atrás recordaba, ¿verdad?, que en mi infancia nos celebrábamos las hazañas, veíamos sus películas de William Cuddy, el famoso Buffalo Bill, ¿verdad? Bueno, Buffalo Bill fue un genocida, o por lo menos una persona que colaboró con un genocidio. Yo dudo que en los estándares actuales tenemos que de derechos humanos, por ejemplo, a un señor así se le rinde tanto homenaje, ¿ya? Porque a Buffalo Bill en Estados Unidos, ¿ah?, se le pagaba por piel de, o claro, de búfalo, bisonte, que es americano, y por cabellera de indígena. ¿Te das cuenta? Profe, una consulta. Señor. ¿Qué es de cierto que Cristóbal Colón mató millones de indios cuando llegó a pisó tierra? O sea, dio muerte a indígenas. Millones no creo porque no habían tanto, ¿ya? Él se enfrentó, de hecho es sabido que Cristóbal Colón se enfrentó a los caribes, un pueblo guerrero del Centroamérica, ¿verdad? Al cual Colón culpó de haber destruido, dado muerte a los españoles que quedaron en el Fuerte Navidad, ¿ya? Después Colón desembarca ahí, los busca y hay una batalla ahí, en el cual, ¿no es cierto?, los españoles, unidos a otros indígenas auxiliares, lo masacran. ¿Mm? O sea, sí, sí, efectivamente Colón practicó enfrentamiento y la muerte violenta como otros. No, no fue solamente Colón, ciertamente. Ahora, fíjate una cosa, cuando la corona española le quita a Colón sus cargos y todo su título y privilegio, una de las cosas que lo acusó, fíjate, es justamente lo que estás diciendo, haber dado muerte de forma injustificada a indígenas que eran ya eh, vasallos de la corona española y haberlos sometido a la esclavitud, fíjate. Entre los cargos que a Colón se le hizo fueron esos. Y sobre todo el Y tema de la y esclavitud. la venta de niños de 8 a 10 años, algo así. Claro. Estuve leyendo. Ahora, claro, les digo, yo no pretendo en ningún caso defender a Colón, para nada. Colón, ¿verdad?, tiene su luz y sombra como las tuvieron todos los conquistadores de esa época. Lo que sí debo decir, ¿verdad?, que esa práctica era común en casi todos los procesos de conquista.
Pizarro hizo lo mismo, Cortés hizo lo mismo, Valdivia, tal vez Valdivia a lo mejor menos porque vivió menos, digamos, ¿ya? Y como te digo yo, en la conquista del oeste norteamericano, en tiempos más recientes, fíjate, fue peor todavía, peor, ¿ves? Porque en la corona española, y esto hay que decirlo con fuerza, fíjense, que de las coronas europeas, una de las coronas, yo diría que más se preocupó, por lo menos a nivel de legislación, de proteger a los indígenas, fueron los españoles. Increíble, pero cierto. Suena como extraño, pero es así, ¿verdad? De hecho, en 1580, ¿ya? Se dictó la llamada Tasa de Gamboa, de Pedro de Gamboa, ¿ya? Un gobernador, que declaraba a los indígenas libres vasallos de la corona, fíjate, y prohibía expresamente la esclavitud. Ahora, después, lamentablemente, otros conquistadores se la ingeniaron, ¿verdad? De la institución llamada la encomienda, que no era una esclavitud, sino que era una protección del indígena, en transformarlo en la práctica en esclavitud. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, la corona española tiene, claro, tiene cosas que mostrar, algunas cosas positivas, cosas terriblemente negativas, evidentemente. Yo pienso que la más mala de todas fue la codicia del oro, ¿no es cierto? Y el saqueo de las riquezas, que eso implicó la ruina de la civilización azteca e inca especialmente, y la esclavitud. ¿Mm? Ahora, en la antigüedad, como lo tratamos en la primera clase, practicar la esclavitud estuvo presente en todas las civilizaciones antiguas, en todas. No hay ninguna que se escape. Los griegos, viejete, los griegos, ¿verdad? Fue como el espíritu más libertario de la antigüedad. Los griegos se consideraban a sí mismos hombres libres y estaban orgullosos de eso versus los persas, por ejemplo, que según ellos, ¿verdad? Y era verdad, los persas servían a tiranos. Nosotros somos hombres libres. Está bien, pero esos hombres libres que sentían su libertad, la democracia nace en Atenas, ¿no es cierto? Una ciudad griega, ¿verdad? Ellos, en su sociedad, también tenían esclavos. Y eso que eran los más libertarios de toda la antigüedad. ¿Te das cuenta? Entonces, es complejo el tema. Eso no es, a ver, no es simple abordar temas de otras épocas con la mirada nuestra, porque se pueden sufrir deformaciones. Yo les comentaba los sacrificios humanos de los aztecas, por ejemplo. También, por en los estándares actuales, eso es impresentable. Capturar personas y sacarle las vísceras, ¿verdad? No, ¿qué canon resiste a la actualidad? Ninguno, totalmente. Pero en el contexto de ellos sentían que era un sacrificio a su Dios, que era importante y era necesario. ¿Te das cuenta? Bueno, otra causa, por ejemplo, de las enfermedades, de la disminución notoria y muy importante de la población indígena eran las enfermedades. Los españoles trajeron a América enfermedades que los aborígenes americanos no estaban en condiciones de enfrentarse. No estaban en condiciones de enfrentar. No tenían anticuerpos naturales, ¿verdad? Defensas propias contra esas enfermedades. Estoy pensando en el tifus, estoy pensando en la viruela, estoy pensando en la malaria, estoy pensando en el sarampión y alguna de transmisión sexual, como la más mortífera de todas, ¿verdad? Fue la sífilis. Recordemos que la conquista española, la primera oleada de conquistadores españoles, fueron hombres solos que llegaron acá. De hecho, Chile, fíjate, tiene la primera mujer española en distintas generaciones, que fue Inés Suárez, ¿no es cierto? Pareja de Pedro Valdivia. Entonces, la mayoría de estos españoles guerreros o militares, nobles, algunos que llegaron acá a América, se mezclaron profusamente con indígenas. Entonces, el mestizaje, por una parte, fue muy fuerte, y eso también empezó a hacer disminuir a la población indígena pura, digamos. El mestizaje, en el fondo, copó a la población mestiza, a la población, perdón, indígena, en otras palabras, con el tiempo hubo más mestizos que indígenas, ¿sí? Por una parte, pero por otro lado también esa cruz indiscriminada de los españoles con las indígenas, ¿verdad? Provocó la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. La sífilis fue la peor de ellas. Tanto así, fíjate que en tiempo de la colonia, a la sífilis se le decía el mal español. La forma que como se le decía a la sífilis era el mal español, porque eran españoles que lo habían traído, ¿no es cierto?, de otras latitudes. Afortunadamente la peste negra no llegó a América. La peste negra se logró neutralizar antes, ¿ya? Pero sin duda si hubiese llegado a América, pues provocado más mortandad todavía. Ahora, aquí también, entre las causas de la disminución de la población indígena, se menciona las guerras. Ya, pero también hay que ser justo. No hubo tantas guerras a nivel del Estado español. ¿Eh? Yo diría que la guerra de Arauco fue una de las más largas, de hecho la más larga. ¿eh? La guerra que sostuvieron los incas con los españoles con los incas. Recuerden ustedes que después muerto Atahualpa,
toma el mando su hermano Manco, cuando este es derrotado y muerto, lo toma Tupac Amaru primero, y después un segundo Tupac Amaru, un tiempo en la colonia. De hecho, distintos movimientos guerrilleros de izquierda en Perú, ¿verdad? En otros países incluso llevan el nombre de Tupac Amaru, porque fue el último jefe, ¿verdad? Y eso que Tupac Amaru era de la nobleza colonial, de ancestros incas, ¿verdad? Pero él toma esta bandera de su antepasado, ¿verdad? Él decía descender de los incas, y finalmente es derrotado y ejecutado bárbaramente. A Tupac Amaru lo desollaron, ¿no es cierto? Le cortaron los pies, etcétera. Fue una cosa bastante fuerte, ¿ya? Entonces, guerras del Estado español contra los indígenas no hubo tantas. Yo te diría que a nivel continental no pasan de 5 guerras. Guerra, yo entiendo como guerra, ¿verdad? Ejército contra ejército, ¿no es cierto? Eso es una guerra. Fueron más bien escaramuzas, fueron más bien invasiones, ataques, ¿verdad? Improvisos, la respuesta de los indígenas también, que finalmente llegaron, etcétera, ¿ya? Ahora, en la actualidad, el Estado chileno reconoce oficialmente la existencia de 9 pueblos aborígenes. En el censo del 2017, 2.185.792 personas se declararon como indígenas, ¿ya? Lo que correspondió a 12,8% de la población chilena, ¿ya? Es decir, estamos hablando de un número importante. Ahora, los grupos originarios, los pueblos originarios, que el Estado chileno los reconoce como tal, son los que están ahí. El pueblo aymara, el pueblo de Aguita, el pueblo atacameño, o licanantay, también se llama así, licanantay, los quechuas, Rapa Nui, pueblo Collas, el del norte también, los cahuascas en el extremo sur, y los yaganes. Hay otros pueblos que aquí no aparecen, pues ya están extintos. Por ejemplo, los Selnam, no, ya no aparecen, ¿verdad? El pueblo yagán o yamana está prácticamente en vía de extinción ya. Quedan muy pocos yaganes o yamanas 100% indígenas, entendiendo por tal madre sin mezcla y padre sin mezcla. Ahora, también hay que tener una salvedad con respecto a ese porcentaje, ¿eh? Y yo también es mi deber decírselo, porque, a ver, en ese censo del 2012, claro, 2012, no 2017, 2012, ¿ya? En ese censo, ¿no es cierto? Eh, la pregunta era, ¿usted se siente identificado con un eh, pueblo aborigen? ¿Ya? ¿Usted siente que forma parte, algo así, de un pueblo aborigen? Y ocurre que esa pregunta, como estaba redactada, llevó a equívoco, muchachos. Porque claro, por ejemplo, uno culturalmente, afectivamente, porque ha leído, por lo que sea, puede, claro, sentirse identificado, digamos, con un pueblo de origen. Pero eso no quiere decir que étnicamente, ¿ya? Uno sea parte de ese pueblo. Entonces, por eso de repente esa cifra puede, por una parte, ser impugnada, digamos, como 100% valedera. Ya, por otra parte, supongamos, por ejemplo, que a mediados del siglo XX, ya, una familia de origen mapuche, ya, don José Melinao Catrillanca, estoy inventando el nombre, llega acá con su esposa Olga Negulnir, ¿ya? Negulnir Maripán, ¿ya? El señor José con la señora Olga, ambos son mapuches. Llegan a Santiago, por trabajo, como pasó mucho, ¿ah? Pasó mucho en ese tiempo. Ya, y funda familia acá, en Santiago. Aunque mantengan los apellidos, ¿no es cierto? Como dije, Malipeo, Cantillanca, ¿no? Cantillanca, Negunier, bueno, lo que fuere, Maripán. Como a la cuarta o quinta generación, claro, puede mantener, ¿no es cierto?, la etnia en cuanto al apellido. Pero en términos cotidianos, esa persona evidentemente ya dejó lo más probable sus culturas, el idioma, lo más probable que ya lo olvidó ya, los atuendos, la parte vestimenta, el vivir en comunidad indígena, porque no es lo mismo, por ejemplo, vivir en una ciudad de origen español que vivir en comunidad indígena, espambuche, donde son más colectivos, son más solidarios, hay un tema ahí. Entonces, claro, también, por ejemplo, el hecho de enarbolar o tener un apellido indígena, claro, te acerca como oficialmente la etnia, ¿verdad? Pero cuando ya han pasado muchas generaciones, en el día a día, ya prácticamente esta cercanía con el grupo que uno desciende, por decirlo, cada vez es menor. Y es lógico que sea así, ¿te das cuenta?
está comprobado que muchos chicos y chicas mapuches ya mapudungún conocen palabras, ¿no? Como las podríamos conocer cualquiera, ¿verdad? Entonces, eso también es un aspecto a considerar, ¿verdad? Bueno, hablemos algo del Chile prehispánico. El Profe, desarrollo de las diversas... Sí, quiero hacer una pregunta. pregúnteme, don Sí, Rodolfo. sí, sí, por favor. Ah, Jonathan, ya, dígame. Sí. Usted está hablando de los indígenas, ¿sí? ¿Sí? Los indígenas, a mí yo entiendo que son los, ejemplo, el primer pueblo que vivía en Chile, ¿sí? O sea que se ¿O tiene consideran, otra definición? claro, el mundo indígena se considera pueblo originario, ¿ya? Entendiendo como originario que vivía en Chile antes de la llegada de los europeos, de los españoles, ¿ya? Ya, sí, Eh, entiendo eso, pero mi pregunta es porque parece que ¿puedes volver un poquito para atrás, Balma? ¿Atrás? sí, no hay problema. Porque parece que en la segunda parágrafe, yo entiendo que hasta ahora que se consideraron los mapuches como los indígenas, ¿sí? ¿O O no? sea, tal vez como, es como el pueblo más representativo, ¿ya? Pero son los únicos, ¿cierto? Incluso ahí, por ejemplo, al final de esa diapositiva, te plantea los 9 pueblos. Es decir, el principal grupo es el mapuche. De hecho, el grupo que más gente tiene integrando al grupo indígena son los mapuches. Pero a eso hay que agregarle aymaras, diaguitas, atacameños, ¿cierto? Quechuas, Rapa Nui, Coya, Cahuáscar y Yagán. ¿Ya? Eso te puedo Ya, decir. ya, Ahora, ¿por gracias. qué? Claro, ¿por qué, por ejemplo, el pueblo mapuche tiene ese estatus, digamos, ciertamente? Que se lo han ganado, ¿ah? Yo digo que no es un tema gratis. Por muchas razones. Una de ellas, su resistencia al dominio español, ¿ya? Ciertamente. Y antes al dominio inca. En una clase incluso presencial por ahí, yo le hablaba, ¿verdad?, que los mapuches también resistieron al ejército inca. Y que se dice que los incas no avanzaron más hacia el sur por la resistencia militar mapuche. ¿Se dan cuenta? Porque por eso los incas llegaron a Chile hasta el río Maule nomás. Que los mapuches cada vez le hicieron más resistencia, ¿verdad? Y considerando además que estaban muy lejos de su capital, el Cusco, por cierto, decidieron volver. El general, ¿verdad?, de Tupac Yupanqui, de Huayna Cápac, perdón, después, Sinchi Rocha. Entonces él decide volver. ¿Ya? Ya, gracias, profe. ¿Qué agradece? Pues, no, está bien. Importante, bueno, esas preguntas. Bueno, en primer lugar hay que decir que las distintas culturas indígenas de Chile no fueron homogéneas. No estamos hablando de un grupo absolutamente parejo que existió una tribu, no, existieron muchos clanes, etnias, bandas, hay distintas denominaciones. ¿Mm? En el sitio arqueológico de Monteverde, en la región de los lagos, se han encontrado vestigios de poblamiento datados entre 14.500 y 18.500 años antes de Cristo, mientras que los restos más antiguos del norte del país tienen 12.000 años y en la zona central 11.000. O sea, mira, para que ustedes vean la antigüedad, estos datos son importantes, fíjense, en cuanto a lo que estamos hablando. Fíjense que en Mesopotamia, estamos hablando del Medio Oriente, investigaciones actuales, se piensa que la escritura, que dio origen a la historia desde el punto de vista occidental, ¿verdad? De eso ahí empieza la edad antigua. Bueno, en Mesopotamia, los primeros escritos tienen una antigüedad de 3.500 años antes de Cristo. Incluso algunos autores que dan una cifra un poco más antigua, máximo 5.000. 5.000 años antes de Cristo, imagínate. Fíjate que los sitios arqueológicos que estamos hablando ahí, 14.500 y 18.500 años antes de Cristo, o sea, mucho más antiguo, ¿ya? Los pueblos, ¿verdad? Resto antiguo en el norte, 12.000 años. Y la zona central, 11.000 años. La laguna de Tahuatahua, eso que es la actual séptima región, ¿ya? Región del Maule. O sea, hagamos la comparación, muchachos. La cultura de Mesopotamia en cuanto a la invención de la escritura se remonta como mucho 5.000 años antes de Cristo. Y aquí 11.000 años, 12.000 años, 14.500 años, 18.500 años. O sea, mucho más atrás en el tiempo. ¿Ya? Entonces, eso indica, ¿ya? Ahora, y también causó polémica en su momento, ¿ah? En su momento, por ejemplo, ¿qué se entiende por pueblo originario? Y ahí rescato la pregunta que hizo Jonathan recién.
Ya, pueblo originario, ¿no es cierto? La respuesta estatal que se dio, ¿cuál sería? Pueblo que habitaba esta tierra antes de llegar a los españoles. Perfecto. Correcto, estamos dándole de acuerdo, pero es bien sabido que ni los dieguitas, ni los picunches, ni los picunches sí, los mapuches, ni los pehuenches, dieguitas, mapuches y pehuenches, el origen de ellos no es Chile, es de fuera de Chile, ¿ya? Se dice que los pehuenches y mapuches llegaron desde lo que hoy día es Argentina, ¿verdad? Y dieguitas, ahí está la discusión al sur de Bolivia o norte de Argentina. O sea, estos tres pueblos fuera de la cordillera, o al otro lado de la cordillera. Entonces, si aplicamos el concepto tal cual, no serían pueblos originarios, porque se originaban en otro lado. Ya, eso en términos generales. Pero, ¿verdad? Como históricamente estaban antes de la llegada de los españoles, incluso antes de la llegada de los incas a Chile, sí tienen ese estatus. Llevemos la lógica al extremo. De ese punto de vista, ningún pueblo en América sería pueblo originario. Ninguno. Ninguno. Incluso tengo mis dudas con respecto a los esquimales, fíjate, los inuits, el pueblo inuits, que quedan en Canadá, Groenlandia. Claro, porque la vida del ser humano en América se origina en Asia. El ser humano nace acá. ¿Te acuerdas? Yo les mostré por ahí las rutas, cómo llegó el ser humano acá a América. Entonces, como que ningún ser humano sería originario de América. Entonces, después, finalmente, para evitar la polémica, ¿verdad? Se optó por que considerar como pueblo originario aquel pueblo que habitaba este territorio antes de la llegada de los europeos, en este caso España. ¿Ya? Eso es el acuerdo que se llegó, porque si no sería todo impugnable. A ver, ustedes saben que en el norte de Chile, especialmente en el valle de Azapa, existen afrodescendientes, ¿no es verdad? Gente que fue traída en calidad de esclavos en tiempo de la colonia, y algunos porque huyeron, otros porque acusaron su libertad de otra forma, ¿verdad? Se asentaron ahí en el Valle de Azapa, esto queda en la región de Arica y Parinacota, ¿ya? Extremo norte de Chile. Y ellos están organizados, tienen sus organizaciones, sus líderes, todo eso. Y en un momento dado ellos también plantearon la posibilidad de ser también considerados como pueblo originario y en este caso tener acceso a la Asamblea Constituyente e incluso al Congreso Nacional. ¿Ya? Pues esta ley de paridad, ¿verdad? Y de escaños reservados. Pero quedaron afuera, ¿cierto? Una porque esta gente llegó en tiempos posteriores, ¿verdad? Y evidentemente el origen, ¿no es cierto?, del continente africano y no América. No América. Pero también, por lo mismo, porque ellos también podrían decir sí, pues entonces, pero los indígenas, ¿verdad? También no se originaron acá, se originaron en Asia, no en América. Así como nosotros en África, ¿verdad? Ellos en Asia. Eso fue el origen remoto. ¿Ven? Entonces, se dan cuenta en historia, y una vez lo conversamos con un alumno por ahí, eh, como que no es correcto si esto es mentira o esto no es cierto. No, es cierto a partir de ciertos criterios, muchachos. Si después esos criterios se revisan más adelante, podemos llegar a conclusiones, ¿verdad? Que a lo mejor eso hay equívoco, ciertamente. Y hay equívoco. Muchos hemos descubierto equívocos en la historia que han pasado años que se han corregido, ¿se dan cuenta? Pero eso no lo transforma en mentira, lo transforma, ¿verdad?, en que fue una verdad que después se descubrió que no era tal. ¿Ya? Bueno, en Chile había pueblos agricultores, cazadores y recolectores. En 1500 años de Cristo, los indígenas del altiplano inventaron cuchillos, armas, utensilios como vasijas, donde molían los vegetales para comérselos. Lo que yo les llamo mortero. ¿Ah? El mortero es un utensilio de esa naturaleza. Al llegar allí cambiaron sus armas como cuchillos, ¿ya? En el principio, perdón, estos pueblos se encontraban en la cordillera, ¿ya? Pueblos del altiplano. Pero siguiendo los guanacos, llegaron a la costa, ¿ya? Eran generalmente pueblos nómadas. Al llegar allí, cambiaron sus armas como cuchillos y arcos por anzuelos de huesos y espinas. Claro, porque tuvieron que, para sobrevivir, aprender, ¿verdad?, a pescar o a cazar, ¿verdad?, mamíferos del mar. Mariscaron, pescaron, cazaban lobos marinos. Los indígenas que se quedaron en el altiplano crearon vicuñas y tejían con sus lanas y fibras vegetales. ¿Ya? De hecho, ellos ya practicaron el intercambio, no sé si es comercial, ¿ya? Porque para ellos no era un intercambio comercial, porque no había flujo monetario, pero sí por lo menos un trueque, ¿verdad? La gente del altiplano, de ambientes interiores, ¿verdad?, aportaba productos de estos entornos, carne de guanaco, de animales, ¿verdad? La vicuña, como se ve ahí, o frutas y verduras del interior. Y los habitantes de la costa, ¿verdad? A su vez, les compartían
eh, productos del mar, mariscos, peces, mamíferos. ¿Mm? Bueno, los principales pescadores eran chinchorros y changos. Chinchorros también es una etnia que se extinguió. Changos, esa duró más tiempo, pero hoy día tampoco existe como tal. ¿Ya? De hecho, los changos, fíjense, un tiempo como que se dudaba que existieron, ¿no? En un momento dado se pensó que chango no era real, eso, sino que fue más bien un error de los españoles, que los changos en el fondo eran distintos pueblos, de distintos orígenes incluso, que solamente tenían en común que vivían en la costa. Navegaban, ¿verdad? Grandes extensiones marítimas, eran nómadas. Si bien eso, tenían sus toldos en la playa, pero ellos gran parte del día pasaban en sus botes o catamaranes. Hoy día es sabido que lo inflaban, ¿verdad? Esos catamaranes, esto colocaban especie como de tabla o palo para firmarlo y ellos navegaban como arrodillados, ¿ya? Ayudándose de remos. Fíjate que el territorio de los changos era extenso. Se sabe que desde el límite con Perú, ¿verdad? El actual límite con Perú, hasta Valparaíso, que había presencia de chango en Valparaíso, fíjate, o sea, bastante amplio el territorio, ¿ya? ¿Por qué? Justamente porque eran nómadas. Ya. Ahí tenemos, ¿verdad? De hecho, las tres etapas del Chile prehispánico, ¿ya? Etapa temprana, 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo, Edad Media, del 500 después de Cristo al 1000 después de Cristo, y la Edad Tardía, del 1000 al 1500. ¿Por qué eso se para en el, 2500, en el 1500? Porque ustedes saben que en el caso de Chile, 1536 aparece la expedición de Diego de Almagro. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente, no, el mundo indígena se vio absolutamente trastocado. Y acá tenemos un mapa donde están ubicadas las principales etnias indígenas, ¿verdad? Los changos, en realidad, en esta flecha aparecen. Mira, si usted se quiere hackear solamente lo que es esa flecha, parecería que los changos vivían en la cordillera. No, los changos es más bien de la costa, más bien de la costa. Atacameños sí que vivían nosotros más interior. De Aguitas, ¿verdad? Por acá también hay Maras, el pueblo Picunche, Pehuenche, esto más al sur, el pueblo Mapuche, a lo que nosotros hoy día llamamos Mapuche, los Huilliches. Ahora, evidentemente eso se revisó, ¿verdad? Lo que decía yo delante, la historia de ese pueblo constantemente se revisa, y claro, o sea, ahí también había un error conceptual que lamentablemente ha costado desinstalarlo porque uno tiende a seguirlo repitiendo, ¿verdad? Muchachos, los mapuches era un pueblo, más que un pueblo, era una familia de pueblos, compuesto por muchas subetnias o subpueblos. Los mapuches en términos generales se ubicaban entre el río Choapa, aquí, cuarta región, o región de Coquimbo, hasta Chiloé. Y a su vez los mapuches, como esta gran familia étnica, se dividían en picunches, en Promaucae, en la zona del Maule, ¿verdad? Los huilliches, los pehuenches. Ahora, lo que sí ocurre, que un grupo de esos mapuches, ubicados entre el río Itata y el río Tolten, fue el pueblo que más militarmente se enfrentó a los españoles. Paradójicamente hablando, nosotros sabemos de eso por los relatos de un español, Ercilla. Alonso Ercilla, ¿verdad? Agregando fantasía, porque la verdad es que él fue un gran cronista, todo eso, investigó todo eso, pero también fue un poeta y le agregó cosas, ¿verdad?, de su imaginación para a lo mejor hacer más interesante o llevadera su obra, la araucana, ¿verdad? Bueno, en gran parte de los aspectos de la guerra de Arauco, por ejemplo, nosotros la conocemos vía la obra de Ercilla, de Alonso de Ercilla. ¿Mm? Entonces, por eso todas estas cosas que hay que tenerlas, yo no digo que sean mentiras, pero sí tenerlas con cierto cuidado, ¿ya? Para evitar, ¿verdad?, repetir inexactitudes, ¿ya? Por ejemplo, aquí el pueblo pehuenche, ¿ya? Pehuenche. La palabra pehuenche significa gente del pehuen. Pehuen era el fruto, o es todavía el fruto de la araucaria, ¿ya? Este árbol, ¿verdad?, de la familia de las coníferas, ¿no es cierto? Bueno, ese pehuen o piñón, ¿verdad?, le daba a los pehuenches su principal alimento. Picunche, ¿qué quiere decir picunche? Mapuche del norte, lo que para ellos era el norte. Era un pueblo que se ubicaba acá fundamentalmente, bueno, a la gente miembro de su etnia, ¿verdad?, que vivía más al norte, ellos le llamaban picunche, gente del norte, ¿ya? Mapuche, que hoy día consideramos como tales, ¿verdad? Entre el del Tolten, ya dije. Los huilliches, uno se ubicaba en la zona de lo que hoy día son los lagos,
Yanquihue, Ranco, etcétera, los huilliches. Y también un grupo de esos huilliches habitaron la isla de Chiloé, ¿ya? Ahí donde estaban en conflicto con caicahues y con cholos, ¿ya? En el fondo, los huilliches fueron invasores de la isla de Chiloé, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo, o sea, el concepto de invasión es dinámico, muchachos. No se refiere solamente a un pueblo sobre otro. ¿Cuáles fueron los principales invasores? Por supuesto, los españoles, no hay duda, ¿ya? Pero también a nivel indígena hubo otro tipo de invasiones, como este caso, ¿ya? En la isla de Chiloé, ¿verdad? Antes solamente vivían los chonos. Y Calcahue, después de Franco, no ubico mucho esta etnia, me imagino que debe ser un grupo menor. ¿Ya? Y los huilliches los invadieron. Y de hecho los chonos y estos otros, los Caicahues, perdón, tuvieron que correrse más al sur de la isla de Chiloé, ¿ya? Y los huilliches quedan como dominando la parte norte y principal de la isla. ¿Se dan cuenta? Ahora, la presidencia incaica llegó hasta la séptima región, hasta acá. Y aquí, inevitablemente, todos los pueblos al sur del río Maule, ¿verdad? No recibió la influencia inca, los adelantos, la tecnología, esa agricultura de terraza que nosotros hablábamos, por ejemplo, no la recibieron ellos. ¿Mm? Eh, los mapuches se encargaron de que no pasaran para allá. Entonces, los pueblos ubicados al extremo sur de Chile, los Alacalufes o Cahuáscar, los Onas, Selnam, ¿verdad? Llamanas o Yaganes. Esto es lo mismo, ¿ah? Llamanas o Yaganes, ¿ya? Los Tehuelches, en la zona de la Patagonia chilena y argentina, ¿verdad? Vivían los Tehuelches, también llamados Aonikenk. El nombre de ellos correcto es Aonikenk. A eso mismo fue que Hernando de Magallanes los bautizó como patagones, los patagones, ¿ya? ¿Usted, alguien conoce el origen de eso? ¿Por qué Magallanes les puso los patagones? ¿Lo han escuchado alguna vez? Los patagones, por ejemplo. ¿Por qué son los patagones? Tiene que ver con los pies, ¿eh? No sé, porque eran de la Patagonia. O sea, Patagonia deriva de patagones. A ellos, por ejemplo. Correcto, esa zona, la Patagonia, es porque vivían ahí ellos. Pero a ellos, ¿por qué le pusieron los patagones? ¿A qué les suena patagones? ¿Qué sería? Porque tenían los pies con hongo. Porque tenían el pisconongo. No, señor, usaban fitix. No es por eso. Pero tiene que ir con los pies. Casi, casi. La buena. Porque tenían el Como Sasquatch, ¿no es cierto? Patagonia. Estadounidense. Ya. No, que lo repito, Patagonia deriva de eso. Patagonia después, ¿ya? Le pusieron la Patagonia porque ahí vivían los Patagones, ya. La razón es la siguiente. Cuando Magallanes atraviesa por aquí, ¿ya? En un momento dado desembarca en la costa del estrecho. Y sus hombres vieron en la nieve tremendas huellas. Y ellos consideraron que eran de personas, huellas de seres humanos. Y ellos se imaginaron que eran seres gigantescos, que tenían enormes pies. Y por eso le pusieron la Patagonia, es decir, la zona de los Patagones, ¿ya? Patagones, es decir, de pie grande, ¿ya? Ya, pero fíjense una cosa, no era por eso, a pesar de que ellos igual no eran altos, ¿ah? Los aónicos eran tremendos tipos, pero no por eso el tema de la huella tan grande. Había otra razón. ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? Tenían el pie grande, pero no por eso dejaron esa tremenda huella. Era por otra razón. Una pista tenía que ver con el frío. Una pista tiene que ver con algo que envolvía los pies. Porque a lo mejor se forraban con piel en los pies y eso le hacía que se le viera grande. Exactamente, Seraís. Exactamente. Lo que pasa, hacía tanto frío, hasta el día de hoy, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? Se envolvían los pies con piel de guanaco, que es el animal, ¿verdad? Que habita por ahí, hasta el día de hoy. Entonces, ¿cierto? Al hundirse en la nieve, generaban pero media huella. Entonces, cuando los españoles vieron eso, en un momento dado pensaron que eran seres gigantescos, de dimensiones realmente grandes. Y por eso le pusieron los patones o patagones. Y después de Patagones derivó la Patagonia como zona, como región, ¿ya? Pero la razón es esa, que estos indígenas, ¿verdad? Se cubrían para combatir el frío, ¿no es cierto? Cubrían sus pies con con esas pieles, ¿verdad? Y provocaban unas tremendas huellas en el suelo.
¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto? Al lado, ¿verdad? Imágenes, los aymaras y sus atuendos, ¿cierto? Es el gorro típico de la cultura del altiplano, ¿verdad? Muy presente también en el norte de Chile, ¿ah? Si uno, por ejemplo, va a una diablada, a una cofradía, tiene muchos elementos del mundo indígena, sur de Perú, Bolivia, parte de Argentina y Chile. Y acá una ceremonia mapuche. Esto me da la sensación, por la presencia de estos personajes aquí, machi, el machi, la machi, que debe ser o un machitún o un guillatún, ¿ya? No se ve a nadie enfermo por ahí, entonces debe ser un guillatún, ¿ya? No, profe, esa es la marcha que hubo en Santiago. Ya claro, ¿cuánto se llama? Por el edificio acá. Pero fundamentalmente las ceremonias mapuche eran de eso. El guillatún, ¿verdad? Que tenía como objetivo pedir por buenas cosechas y por lluvia, ¿ya? Y también por el machitún, que era la instancia de sanar enfermos. ¿Mm? Entonces, ahí, este sermón se mantiene hasta el día de hoy. Se han cristianizado igual, ¿ah? Yo hemos escuchado de repente estos programas de reportaje de que dan, ¿no es cierto?, el Mega fundamentalmente, a veces, machis que invocan, por ejemplo, a espíritus cristianos. ¿Mm? Mencionan tanto al Pillán como a Jesús, por ejemplo. Eso se llama, ¿verdad?, mestizaje cultural, ¿verdad?, o sincretismo cultural. ¿Mm? Esa mezcla, ¿verdad?, de elementos. Lo mismo acá, por ejemplo, con los aymaras. Los chinos, las cofradías, ¿verdad?, los bailes, la tirana, las diablas en general, en rigor son de Bolivia. ¿Mm? Son de Bolivia. En Bolivia, en Oruro específicamente, nacen las diabladas. Y se extienden a Chile, ¿verdad? Bueno, ahora todo está detenido por el tema del COVID, pero había fiestas multitudinarias en el norte. Andacoyo, ¿verdad? La zona el norte chico, iba al norte de la Tirana, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos también tenían su tema religioso muy fuerte, ¿ah? Como insisto, el machi, esto debe ser un machi, ¿eh? Esto debe ser un machi. Y la machi, probablemente. ¿Mm? Fíjense que esto, por ejemplo, como cintillo y cosas, adorno, aparte de ser adorno, le implicaba a ellos estatus social. A mayor lira, por ejemplo, como esas monedas como de plata que usaban, ¿verdad? Un color parecido a la plata, ¿verdad? Eso les daba estatus social. ¿Mm? Bueno, el pueblo aymara, como aymara son conocidas varias comunidades, ¿cierto? Que tienen o tuvieron un idioma en común, ¿ya? Un idioma en común. Fíjense que me están mandando tareas como hartos, bien. Ya, idioma en común, ¿correcto? Emplazadas en el occidente de Bolivia, el sur de Perú, norte de Argentina y norte de Chile. Entonces eso demuestra que el pueblo aymara es ante todo aymara y que después quedó accidentalmente bajo la soberanía de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile. Según el censo del 2012, en Chile los aymaras suman 48.501 personas, mientras que en total su número se estima en 1,6 millones de personas. ¿Ya? O sea, si sumamos todos los aymaras de los 4 países, suman ese monto en total. ¿Ya? Sus comunidades se emplazan preferentemente en el altiplano de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, en zonas que van desde Visviri y Putre hasta Quillagua, la comunidad aymara más austral de Chile en la región de Antofagasta. ¿Ya? Entonces, es bastante importante lo que es hoy día, por ejemplo, el territorio de la región de Tarapacá, por ejemplo, incluso la segunda región, presencia aymara. En el pueblo aymara hay un apellido que es muy repetitivo. Hoy día se piensa que originalmente no era... A ver, hay como un micrófono por ahí. ¿Podría silenciarlo ya, por favor? Gracias. Ah, no, ahí sí yo. Revisa estos micrófonos, chicos, por favor, que me No distraen. lo puedo silenciar, César, estoy tratando, pero no puedo. Ya no se preocupe, no te preocupes, no, si, fue donde te estoy pidiendo a ellos. Usted, yo sé, siempre está atento, maestro. Es que me distrae, como que me envuelvo la perdí. Ya, es un defecto mío en todo caso, lo reconozco. Ahí parece que cortó. Gracias. No es mala onda, ¿verdad? Es que como que empieza un ruido como en paralelo y me desconcentra. Gracias, de verdad. Ya, a ver, en lo que iba diciendo,
existe, ¿verdad? En el pueblo aymara un apellido que más que un apellido se piensa que es como una etnia, ¿ya? O un grupo, un clan. ¿Usted ha escuchado Mamani? ¿No es cierto? Sí, ¿no es cierto? Mamani, que es muy típico del norte de Chile. Ay, pero, a ver, mucha gente apellido Mamani, o sea, estamos hablando de miles de personas. Entonces, usted dirá, pero ¿cómo? Tantos parientes tienen los Mamani. Lo que pasa es que se piensa que Mamani no era una familia, sino que era, insisto, un clan, una etnia, etcétera. ¿Ya? Es más, fíjate, esto es internacional, porque si ustedes se acordarán, los mineros de la mina de San Lorenzo, ¿cierto? Que quedaron sepultados vivos, etcétera. Uno de ellos era de la nacionalidad boliviana y su apellido era Mamani. ¿Ves? Otro también apellido dentro de los aymara que es muy común, que después se apellidizó, ¿verdad? Pero que se piensa también una etnia, eran los Guamani, con H, Guamani. ¿Ya? Entonces, claro, ahora, ¿por qué pasa eso? Porque muchos indígenas, yo diría que los incas a lo mejor, o los quechos tuvieron esa como excepción, no tenían el concepto de apellido. El concepto de apellido es más bien europeo, ¿verdad? Usted se llama Pedro Andrés Pérez Peñalosa. Ya, bueno, ese Pedro Andrés Pérez Peñalosa es ese concepto más bien una forma de identificación de los europeos. En América fundamentalmente era nombre de pila. Yo diría que salvo los gobernantes incas, en general, los indígenas no tenían apellido. Era más bien un nombre propio nomás. ¿Ves? Pero ocurre que después, al ser dominado por los estados americanos de origen europeo, Chile, Bolivia, Argentina, etc., pues fue necesario tener un apellido. Y ahí es donde muchos de ellos recurrieron como apellido al nombre de su etnia, o de su grupo, de su clan, etc. Por eso es que en el norte hay muchos mamanis y guamanis, aunque más mamanis. ¿Eh? Ahora, el pueblo quechua. El pueblo quechua son un grupo de etnias que habitan en la cordillera de los Andes y comparten el uso de las lenguas quechuas, ¿verdad? En Perú se le dice quichuas, con i. Existen etnias hablantes de lenguas quechuas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, ¿ya? Eh, claro, porque en el fondo, si quechuas era como la base del imperio inca, y el imperio inca estuvo presente en todos estos países, ¿verdad? Obviamente puede haber presencia quechua en todos los países del cuales ellos dominaron. Habrían llegado al actual territorio chileno a mediados del siglo XV, en lo que fue la expansión de los pueblos lipes del sur boliviano. El pueblo lipe es un pueblo, ¿verdad? Ustedes lo buscan por ahí, que vive en el sur de Bolivia y que tiene mucho parentesco genealógico con los quechuas, ¿ya? Para ocupar en la actualidad el territorio de la comuna de Ollagüe y el sector más cordillerano del río Loa, o sea, lo que es segunda región de Antofagasta. De acuerdo al censo 2012, en Chile vivirían poco más de 6.000 quechuas, considerando solo aquellas personas de la nacionalidad chilena que declaran su pertenencia al pueblo indígena. ¿Ya? O sea, chilenos del norte de nuestro país, que ellos asimismo se reconocen o se asumen como parte del pueblo quechua, son más o menos 6.000. Ahora, el número de quechuas procedentes de otros países no se conoce. No se conoce con exactitud, ¿verdad? Porque obviamente esos datos son bastante inexactos. Piensen ustedes que hay sectores todavía, ¿verdad?, en nuestra América, en donde cualquier repartición estatal prácticamente no existe. Sectores, ¿verdad?, donde los niños al nacer no tienen acceso directo a un registro civil, por ejemplo. ¿Ya? No tienen, de hecho, o mejor dicho, acceso a un registro civil. En muchas oportunidades, ¿verdad?, se ha sabido que familias juntan grupos de sus hijos y los crían todos juntos, cuando tienen acceso a una ciudad más grande, ¿verdad? Y eso deforma la edad. Eso también es muy común en pueblos africanos, ¿verdad? Y en Paraguay. En Paraguay pasa lo mismo. Muchas veces se duda de la edad de los paraguayos porque durante muchas décadas el sistema de registro civil de ellos era muy malo. No lo digo en términos peyorativos, sino que era una realidad. Entonces, a veces ni ellos mismos sabían de edad, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes son los atacameños? Son porque existen en la actualidad. Son una etnia indígena de Sudamérica que habitó en el interior del desierto de Atacama, norte de Chile y Argentina, y sur de Bolivia, en torno al curso del río Loa hasta Copiapó, ocupando también las quebradas y valles de este desierto y los faldeos de la cordillera de los Andes, incluyendo toda la puna meridional o puna de Atacama. O sea, los atacameños, ¿verdad?,
se ubicaban tanto a este lado de la cordillera como al otro lado. Un rasgo característico es la agricultura en terrazas, técnica aprendida de los incas. ¿Cierto? Yo en clase anterior, ¿verdad?, les dije que los incas, ellos dominaban primero la cultura en terrazas y le enseñaron a los distintos pueblos acá del norte de Chile. Los dieguitas se hallaban más al sur que los atacabeños. Se trata de una rama suboccidental. Estos consiguieron desarrollar la agricultura sirviéndose de un sistema de riego que aprovechaba las terrazas escalonadas excavadas en las laderas, donde cultivaban maíz, papas y calabazas, nuestro actual zapallo. Los dieguitas en Chile habitaron en los valles transversales del norte chico, especialmente la actual región de Coquimbo. ¿Ya? Especialmente en la cuarta región, ¿verdad? O región de Coquimbo, ahí se ubicaron gran parte de los dieguitas. Al igual que los mapuches, hay dieguitas también en Argentina, todavía hoy día. Estoy pensando, ¿verdad?, en la zona de Tucumán, de San Juan, ¿verdad? También la parte sur de Salta, ahí hay muchos dieguitas. Los dieguitas en Chile habitaron los valles transversales del norte chico, especialmente la actual región de Coquimbo. Tales valles son el Quilimarí, Choapa, ¿verdad? Podríamos agregar el valle del Copiapó, el valle del Huasco. Se destaca la cerámica de dieguita, elemento cultural que los ha hecho conocidos en el mundo entero. De verdad, la cerámica de dieguita es muy, no solamente reconocible, sino que admirada en el mundo entero, por su belleza, por su, yo diría más que belleza, por su armonía, ¿ya? Por su armonía. El jarro pato, el jarro zapato. ¿Mm? Se llaman así porque los españoles les dieron ese nombre al verlos. ¿Mm? Bueno, y el pueblo Rapa Nui, ¿verdad? Formada por los Rapa Nui o pascuenses. Habitan la isla de Pascua desde hace aproximadamente 2500 años. Isla a la que llegaron desde otras islas de la Polinesia. Isla de Pascua está situada en el continente de Oceanía, a 3.760 kilómetros de la costa de Sudamérica, ¿ya? A la altura más o menos de Caldera. Es patrimonio de la humanidad y santuario de la naturaleza. De hecho, la ONU le dio a la isla de Pascua, o Rapa Nui, como hoy día ya no se nombra isla de Pascua ya prácticamente, se le señala. Esta isla de clara tradición polinésica fue incorporada a Chile en el año 1888, mediante un tratado de anexión entre el Ariqui, jefe Atamu Taquena, y el capitán chileno Policarpo Toro. Recién en 1966, o sea, casi 100 años después, casi 90 años, los Rapa Nui fueron considerados ciudadanos chilenos, ¿ya? Bueno, y también, parece que en otra casa yo se los comenté, pero se los recalco, hoy día de verdad hay grupos Rapa Nui que impugnan esa famosa anexión, ¿cierto? Porque desde su óptica y en su lenguaje, los Rapa Nui concedieron a Chile, al Estado de Chile, una suerte de concesión o arriendo de sus tierras, sin soberanía, ¿ya? Sin soberanía. Ellos traspasaron a Chile, ¿cierto?, el derecho a esa explotación de algunos recursos, ¿verdad?, al construir vivienda, etc. Pero muchos raperos dicen que fue sin soberanía. Y es más, agregan como argumento que este señor Policarpo Toro Hurtado, capitán de la Armada chilena, ¿no es cierto?, ese contrato, aparte del jefe Atamu Taquena, lo hizo con estancieros franceses, los cuales no eran dueños de la isla de Pascua, eran a lo más arrendatarios de la isla de Pascua. Por lo tanto, mal estos señores podrían haber vendido la isla de Pascua a Policarpo Toro. Que transparencia, él firmó letras deudando a su nombre, digamos, pero a nombre del Fondo del Gobierno de Chile, y varias de estas letras se dice que nunca fueron pagadas por Chile, las tuvo que asumir él de su bolsillo. Bueno, la cosa está que, desde el punto de vista Rapa Nui, esta anexión a Chile fue de una concesión o comodato, si se quiere, de terreno, y no un traspaso de soberanía, que la isla de Pascua no sería de Chile, sino que sería de los pascuenses o de los Rapa Nui, ¿ya? Bueno. Ya, ¿hasta aquí alguna consulta, chicos, chicas? Recuerden que esta es una clase semanal, por lo tanto, ¿verdad? Vamos a dividirla, ¿no es cierto? Esto. Ahí ahí he puesto cuál va a ser como el inicio de la próxima clase, ¿ya? Y quiero, aquí voy a ver usted un poquito las proposiciones que nos faltan, ¿verdad? Ya. Tenemos acá en el fondo los ejercicios, ¿verdad? En dos tandas. La guía de aplicación, esta es guía de carácter formativo, ¿ya? Esta guía de carácter formativo, ¿no es cierto? En el fondo nos hace reforzar
lo que hasta el momento hemos visto. Entonces, el número 1, que se denomina Pueblo Indígena de Chile. Número 2, donde se ubicaban los aymaras en territorio chileno. Número 3, señala la ubicación geográfica y un rasgo cultural de los atacameños. ¿No? Número 4, ¿verdad? Indique la ubicación geográfica y 2 rasgos culturales de los diaguitas. Y número 5, a quienes se denomina Rapanuis, ¿ya? O Rapanui. Esa S o no S, depende del punto de vista que estamos hablando. En castellano debería ser con S, al ser plural, ¿ya? En la jerga de ellos no. Bueno, describa su hábitat geográfico, ¿no es cierto? Describa su hábitat geográfico. Entonces, ¿verdad? Estas preguntas que están ahí, no me las manden. Estas ustedes las contestan, ¿no es cierto? Y las colocan en su cuaderno, como dije al comienzo de la clase, ¿cierto? Las preguntas esenciales, esas que las voy a trabajar en nuestra próxima clase, ¿verdad? Esas sí que me las mandan al WhatsApp que yo le he planteado, ¿cierto? Recuerden ustedes que como la última clase, la segunda clase de ustedes es la última de la semana, ¿verdad? Obviamente no se las pido, se las exijo para el viernes, ¿verdad? Pueden nosotros pasarse un poquito lunes, martes, la semana siguiente, ¿verdad? Considerando que esa segunda clase es la última. Muchachos, ¿alguna consulta, alguna duda? Gracias por la paciencia. Son las 10:30 ya. Y ¿Alguna la consulta? pregunta esencial, profe, por favor. ¿Cómo? La pregunta esencial, por favor, no lo vi. No, porque no se las voy a dar hoy día. Ah, ya, gracias. Ujú. Así que, ¿cuánto se llama? No, pero no lo tomé con una mala onda de mi parte, sino que esta pregunta esencial la vamos a trabajar el día. Además que ustedes las tienen, ojo, las tienen ahí lo que se compartió ahí en el grupo. Están en ¿Ya? WhatsApp las preguntas esenciales. Claro, ¿ya? Pero les digo yo, para poderlas contestar las preguntas esenciales, porque nos queda bastante todavía del Power, miren, esto las quiero tratar con calma el jueves, ¿ya? Porque ya son las 10:30 ya. Entonces yo creo que, digamos, hasta aquí, ¿verdad? La tarea, por así decirlo, pero en realidad va a quedar para ustedes, es esto, la guía de aplicación, ¿ya? Esta la contestan en el cuaderno. Y las preguntas esenciales las vamos a trabajar a partir de las diapositivas que nos faltan el día jueves. ¿Les parece? Profesor, Sí. es que mire, yo tengo una duda porque yo ya me he leído muchas veces todo eso. Ya, Yo ya entonces hice, no debería tener duda, pues. yo la